Empezando. La clase de hoy consiste en tres partes. Vamos a hacer ahorita un repaso general de todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, ¿sí? Así que voy a necesitar sus recuerdos, sus apuntes, todo, por lo menos lo más importante. Voy a preguntar, vamos a conversar, breve nada más, para repasar todos los temas, ¿sí? Segunda parte, vamos a cerrar el curso con reflexionando un poco sobre el legado. Y eso lo tenemos que hacer una reflexión histórica nosotros. También vamos a consultar algunos autores, ¿no? Que nos van a ayudar también a entender o a dimensionar el legado de la reforma en la historia de la humanidad. No solamente verlo desde el punto de vista eclesiástico, sino también como cultura, como sociedad. Y por último, la última parte es, tenemos un cuestionario a resolver, ¿sí? Que vamos a ver de qué manera lo hacemos y lo resuelve y me pasa las respuestas al inbox, ¿sí? Mejor dicho, lo va a hacer en un papel y en ese momento voy a necesitar que todos tengan su cámara encendida, ¿sí? En ese momento, sobre todo la cámara encendida, yo voy a proyectar las preguntas y usted va a ir respondiendo, va a dar un tiempito para que responda, en un papel va a escribir, porque es por opciones, y luego le va a tomar una foto y me lo va a enviar en el mismo momento. No es después, no es mañana, no es pasado, no es cuando vea el video, sino ahorita, al final. ¿Sí? Así que lo que al final solamente van a necesitar qué cosa. Van a necesitar una hoja, un lapicero y mucha atención para ver la pantalla y su pantalla prendida. ¿Sí? Para ver qué está resolviendo. Y yo voy proyectando las preguntas para que usted las pueda ir resolviendo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Y voy a cerrar esto de la asistencia ya. Con un repaso. A ver, pregunta para el público que nos escucha. ¿Cuál es el primer punto, la primera temática que podemos mencionar si alguien te preguntara sobre la historia de la reforma? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la primera? ¿Nadie tiene una respuesta? Como alguna pregunta que nos hagan sobre, por No, ejemplo, ¿cuándo inicia la cuál es, reforma? claro, exacto. ¿Cómo comenzarías tú a hablar de la reforma? ¿Con qué? Para hablar de la reforma tendría que hablar primero una preentrada sobre las indulgencias del catolicismo y su error doctrinal. Muy bien, Leoncio, ¿no? Estoy con ganas de probarlo ya que se retire la clase porque, ¿para qué? Ya sabe, ya. Excelente, Leoncio. Vaya anotando, hermano. ¿Sí? Vamos a poner la pizarrita lo que dice Leoncio. Ay, no sé si esto, creo que tengo que iniciar sesión, no sé cuál es el problema con esto. Bueno, ahora cómo hacemos. Vamos a compartir entonces una pantalla en blanco de acá, una hoja en blanco. Y vamos anotando eso para hacerlo como una especie de repaso que usted pueda disponer, ¿ya? Bien, Leoncio, tú estabas diciendo, ¿cuál sería entonces? Hablar un poquito de la situación de la Iglesia Católica antes de la Reforma, ¿no? ¿Está bien o no? Claro, y de Sí, sus errores doctrinales en la que venían cayendo, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien. Ah, hermano, opine. Yo voy a proyectar esto Eh, un ratito. claro, eso en cuanto al punto teológico, ¿no? Pero había otros factores también que no podemos obviar, como los factores sociales, Vamos, políticos. vamos a anotar todo, hermanos, porque usted ha estudiado. Y eso me. Ya. Leoncio dice, y acabo de poner, ¿ah? El aporte de Leoncio. Situación de la Iglesia Católica. Vamos a primero hablar un poco de eso y luego contar. Breve, no más breve. No vamos a detenernos mucho en detalles, breve. A ver, por ejemplo, mencionemos algunos aspectos. Leoncio, tú mismo danos una idea. ¿Qué es lo primero que podríamos poner aquí? Bueno, por ejemplo, yo hablaría de cómo la Iglesia Católica, aprovechando el poder político, social, abusaba de, digamos, de ese poder para poner a un Dios de temor y cómo influía en las personas de dinero para poder comprar o vender las indulgencias del perdón, ¿no? Ya, podemos poner Y hay entonces como una idea, voy anotando para no olvidarnos, ¿ah? la Venta de venta de indulgencia. indulgencias. Ya después podemos explicar qué es la indulgencia y todo, pero hay venta de Ahora, indulgencia. ¿Qué más? Algún par de cositas más. A ver, Javier, los demás, voy poner anotando. al Papa como suprema autoridad Pastor, a pastor, Eh, nivel de también, Dios, ¿no?
A ver, un ratito, un ratito. Pastor. Poder absoluto del papado, ¿no? ¿Está bien? Ya, Cristian, a ver, Cristian. Sí, también podemos hablar justo, siguiendo creo que sigue la sinoma, sí, ¿cómo es? Algo de La sinomía, y la sinomía. simonía, Sí, Sinomía. ¿Qué cosa es Simonía. Bueno, qué cosa eso es se la encargaba simonía? como ¿Qué cosa es la ya, simonía? se encargaba de comprar los dones o cargos que tenían las Compra y, personas, ¿no? Y ahí compra de cargos. vendía. Ya. Vamos a mencionar Ajá, algunas nomás, porque obviamente hay un montón, pero algunas podemos mencionar, ¿no? ajá, ahí también. Ya, entonces aquí, por ejemplo, hablando de la simonía, podemos mencionar en líneas generales corrupción, ¿no? Y un ejemplo es la simonía, Ahí está, nepotismo corrupción. y otras Otra cosas más que palabra. se puedan. A ver, otra Sí, cosa, una más nomás, una más. sí, pues. Ya, vamos a poner Mm. acá, pero no me quiero olvidar, ¿ah? Acá vamos a poner simonía, por ejemplo, nepotismo, por ejemplo, y acá voy a poner Cristian, para que se sepa que no. Nepotismo. el, Y ¿Alguien más quiere algo agregar? importante, pastor, era que la Biblia estaba en latín y no era traducible a que las personas puedan conocer la palabra de Dios. Y con esta protesta se dio el inicio para poder entender la palabra en el idioma de cada pueblo. Muy bien, ¿no? Vamos a poner entonces, la Biblia era inaccesible, inaccesible. Muy bien, vamos a continuar ahora. Javier estaba hablando de una situación no solamente teológica o litúrgica o eclesiástica, si lo quiere decir así, sino también el contexto previo tiene que ver con temas sociales también. A ver, Javier, ¿de qué se trata eso? sí, pastor, el asunto, pero antes de ello, el poder iglesia-estado estaba unido. Ah, muy bien. Ya, no hay que olvidar eso, primeramente. La unión de iglesia, Y Estado Estado. estaba unido, tenía todo el poder absoluto, tenía iglesia-estado, O ¿no? sea, esto lo vamos a reemplazar acá entonces para que no repitamos conceptos. Hermano, por favor, yo estoy anotando quién participa, porque eso también va a su puntaje, ¿eh? Así que no se quede en silencio, prenda su micrófono y participe A de ver la si. clase. ¿Ya? Iglesia está. A Muy ver bien, si- Javier. Ahora sí continúa con temas. A ver, ¿qué más hay? La Iglesia Católica ya hemos hablado un poquito. Ahora hablemos de otros factores, de otros elementos que había en la parte previa de la reforma. Rapidito nomás, rapidito. No vamos a estar teniendo mucho. A ver. Entramos también del humanismo, pastor, creo. Se habló Muy del bien, humanismo. muy bien, Cristian. El humanismo. No vamos a decir mucho. Voy a poner Cristian acá. Cristian, Ya. o alguien más que quiera decirlo. ¿Qué era el humanismo? A un movimiento fisiológico, pastor. Algo Fisiológico. así. O más. Fisiológico. ¿Estás seguro? Hay que usar las palabras Ajá. correctamente. Un movimiento Sí, por que, eso quiero que me corrija, así que hable. Sí, movimiento, a ver, alguien que humanismo. pueda aportar, los demás que están mudos, están en la clase, no están en la clase. A ver. Filosófico, Filosófico, académico, intelectual, un movimiento erudito, de erudición, el humanismo, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo filosófico, que es, Sí, el fisiológico humanismo. de masajes. sí, Sí, fisiológico, confundí. ya, sí, filosófico, ¿y cuál era el, el concepto primario en el humanismo? ¿Cómo Mm, podríamos definir el humanismo de manera muy sencilla, que todos lo entendamos? A ver, hermano, puede ser. Reemplazó, ¿Era algo pastor, intelectual? el pensamiento humanista pues reemplazó la concepción teocrática, ¿no? Muy Del bien. universo por el pensamiento propio del Ya. mundo, no An- medieval, de la forma de que se conoce pensamiento como antropocéntrico. antropocéntrica. Exacto, todo gira alrededor del hombre, el hombre a Exactamente, medida de las cosas, así ¿no? es, Muy bien, y ese concepto dura hasta el día de hoy, por cierto. así es. Ya, Ah, ya, sí, sí, sí. humanismo, ya vamos a hablar de Sí, humanismo. sí. Ahí Javier ¿Qué, lo qué ordenó otra cosa? mejor, Javier. Ahí sí ordenó Javier bien. ¿Qué otro elemento? A ver, hermanita Sol, ¿qué otro elemento? Racionalismo. No, el racionalismo es posterior, es todavía del siglo XVII, el racionalismo, puedo explicarlo brevemente, pero está cerca, tiene que ver con un despertar cultural, un despertar incluso artístico. ¿Cuál sería? Una pista con R. Renacimiento. Muy Sí, bien, Renacimiento. el Renacimiento, ¿no? Que es?
¿Qué cosa es el Renacimiento? Que era rescatar lo clásico o antiguo, ¿no? Acá pues, no lo vamos a anotar, pero podemos explicarlo. Los que estaban fuera de la iglesia se dedicaron a estudiar las obras clásicas griegas y romanas, que alimentaron obviamente la cultura, y en el caso de la iglesia también los movió ¿a qué? A ir a los textos clásicos de la iglesia, ¿cuáles son? La Biblia en su idioma original, hebreo, arameo y griego, ¿no? Muy bien. No vamos a detenernos mucho porque es para el tratamiento todo una corriente, un movimiento, pero es básicamente era eso, rescatar lo clásico, lo antiguo, ¿no? Aquí podemos mencionar de repente que... A ver, Javier, ¿quieres decir algo? Mante, Dilo, dilo. Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, entonces podemos poner esto sería las circunstancias, ¿no? De la reforma. Ese es el cuadro, el ambiente que se gestó, ¿no? Para que la Ambiente, reforma algo pueda... ambiente. Ahora sí vamos a hablar ya, ahora sí de la reforma. Vamos a De la ver. reforma, Ya, ya. ¿con quién comenzamos? Falta todavía Los algo, ¿ah? Falta algo, ¿ah? reformadores, pastor, tenemos Muy bien. reformadores, no nos olvidemos. Los pre-reformadores. Pedro Ya, Baldo, John, dicta el nombre. Pedro Baldo, ¿qué más? John Wilkes, John Yo, Wycliffe. Wilfred, yo, Wilfrey no, Wycliffe. Wilfred, algo de Wilfred. ¿Qué más? A ver. Sam Hus, ¿Qué Wilfred, más, hermanos? Sam Hus y Juan Guillermo de Sano, Giralimo. Girolamo, que es una ajá, forma de decir Jerónimo. Savonarola. Pablo Narola, Por mencionar algunos, ¿no? Por mencionar. Pedro Baldo era francés, él fue del siglo XII. John Wycliffe, Juan Hus y Girolamo fueron más contemporáneos ya, John Hus, ¿no? John Hus o Juan Hus, ¿no? ujú. ¿Sí? ¿No? Y bueno, muchos de ellos pagaron con su vida los intentos en reformar la iglesia, ¿no? Muy bien. Otros tuvieron un poquito más de suerte. Bien, ahora sí, ya estos son usted puede agregar más cosas, por cierto, ¿no? Pues estamos repasando nada para que alguien, su memoria se refresque. Ahora sí, si queremos hablar de la reforma en eh, un estricto punto, ¿dónde comenzaríamos? ¿Con qué personaje? Martín Lutero. Pero, Muy bien, vamos entonces a poner ahora, vamos a hacerlo breve esto. Vamos a poner entonces ahora los reformadores. Mencióname los reformadores, por favor. Mencióname primero, después podemos agregar algunas cosas más. Martín Lutero es el primero. Juan ¿Sí? Calvino. Juan Calvino. ¿Quién más? ¿Quién dijo Juan Calvino? Zwinglio. Nadie, ¿no? Zwinglio. Ulrich Zwinglio. Urcio Zwinglio, ¿no? Ese fue Astric. Ul, Ulrico, Wix, Muy bien, muy bien, muy bien. Ellos fueron, vamos a decir así, los tres pilares de la reforma, ¿no? ¿No? Vamos a anotar algunos datos de cada uno de ellos. Por ejemplo, Martín Lutero, ¿dónde hizo su reforma? ¿Mm? Alemania, Alemania. En Sí, sí, Alemania. Alemania. Para ser más exactos, ¿en qué ciudad? Sí. Ah, ¿Dónde? Ya, vamos a poner así. ¿Cuál fue el suceso principal de la reforma de Lutero? El hecho histórico más trascendente. Cuando colgó sus tesis. los 95 tesis. Colgó sus papeles, que sus documentos. 95 tesis. impulsar la reforma protestante. 95 Impulsar la tesis. reforma ¿Dónde las colgó? ¿Dónde protestante. las publicó? La catedral de Wittenberg. La catedral de Wittenberg Catedral. Wittenberg. Ahí así. Winter. Alemania, Cuidado que alguien en la Winter, catedral de Winter. Westminster puso uno por ahí, ¿no? No se pasen. el 31 de octubre de 1517, Día de la Bruja. Con todo y fecha, todavía, ¿no? Sí, es. Leoncio, ¿a qué hora? ¿A qué hora, por favor? ¿A qué hora lo Sí. hizo? 10 de la mañana dice la historia. ¿A qué hora? De la mañana. Ahí está, y sabe el hombre, sabe, ¿no? Un poco más. ¿A qué hora, Leoncio? ¿Qué tipo de letra La usó? verdad, Arial 12. ya, mucho, ya. Ya muy bien, Leoncio. Está filoso, Leoncio. Bien, a ver, veamos alguna. Este es un punto de la historia que es muy importante. Podemos agregar más, podemos agregar, ¿no? Lo que estaba mencionando Javier, ¿no? De
en la dieta de Worms y otros detalles más. Pero vamos a ver lo principal nada más, como una especie de repaso, ¿no? A ver, obras de Martín Lutero. ¿Qué hizo Lutero? Algo trascendente, aparte de publicar 25 tesis. ¿Qué más hizo? En resumen, hubo su obra monumental. Impulsar la reforma protestante. No, no, eso ya, pero hubo Impulsó la reforma protestante. libro, O, un libro. Ah, ya. ya. Un libro. A ver, Ay, no leí el lo más libro. fácil. De Constitución Cristiana. No, ahí te No leí equivocaste. el libro. No. Un libro que todos manejamos. Pastor, Dime. hizo La Biblia, la Biblia. la traducción de la Biblia. Exacto, traducción de la Biblia al alemán. Alemán. Muy bien, ¿no? Traducción de la Biblia. Esa es su obra cumbre del hombre. Publicó mucho, ¿ah? Tuvo muchos escritos, pero esa es su obra cumbre, a tal punto que es conocido como el padre del alemán moderno. ¿Sí? Muy bien. Bien. Mencionar algunas cositas de Lutero. Podemos mencionar también obviamente, algo malo. A ver, un cuestionamiento que le hicieron a Lutero. Uno nomás. Un Que cuestionamiento. quería casarse. Claro, que él se abrió de la Iglesia Católica para poder casarse, ¿no? Ujú. Bueno, muy Tenía bien. rechazo a los judíos. Antisemitismo, ¿no? A ver, eh, vamos a decir, se salió de la Iglesia Católica. Esto es, por cierto, un rumor, ¿no? De la Iglesia Católica para casarse, ¿sí? Otra cosa, antisemitismo. También lo acusaron, porque de verdad, honestamente, tuvo varios escritos así, ¿no? Un par de escritos. ¿Qué También más? decían que le gustaba la cerveza. Bueno, Un también, poquito. bueno, pero eso podríamos ser indulgentes porque su cultura era lo más normal, ¿no? Tampoco que era borracho, ¿no? No era ebrio, sino que como cualquier persona en su tiempo, en su época, era lo más normal del mundo. ¿Qué más? ¿Qué otro cuestionamiento podría haber ahí? ¿Sí? Vaya pensando, ahí lo vamos a agregar. Ahora sí vamos a ver de Juan Calvino. ¿Dónde? Hagamos lo mismo. ¿Reformador dónde? Francia. En Francia. Francia. ¿Estás seguro? Sí. ¿En serio? Oh, espere. No, él nació en Nació, Francia. nació en Mollón, Nació en Noyon, Francia, pero su reforma no Francia. fue en Francia. ¿Dónde fue su reforma? Ah, ya. Ah, Ya. sí. No, Suiza, está bien, pero una ciudad. Suiza. ¿Cómo se llama? Ginebra. Ginebra. Ah, ujú. Suiza. Lévase tranquilo, lévase tranquilo. Ya no debo dar examen. Eso iba a decir. Ya Está lo han filoso, llenado el examen, está pastor. filoso, Leonce, está filoso. ¿Ya? Reformado en Ginebra, Suiza. ¿Ya? Ahora sí, su principal obra. Ahí sí, Roger, dale. Institución cristiana, lévase la institución cristiana. Ya. Institución de la religión cristiana. ¿Sí? Es la Bien. teología sistemática de los protestantes. Muy bien, exacto, la teología sistemática del No, sistema pero no se de tengo otra. teología su tiempo. A ver, veamos algo más aquí. Le doy una pista. Intentó implementar algo en la ciudad de Ginebra. ¿Qué cosa quiso hacer en Ginebra? Una reforma, la No, reforma. la reforma sí, pero algo más, algo más. Ya. Una teocracia No tengo que- en Ginebra, ¿sí? Que es la razón por la cual él sale a balazo, sale, ¿no? De Ginebra, ¿no? No le dejaron. Ya por último, un cuestionamiento de Calvino. A ver, ¿qué lo cuestionaron? ¿O fue perfecto Calvino? A ver, me imagino que leyeron el libro, así fue Calvino, ¿no? Si leyeron el libro, saben cuál es el cuestionamiento. La predestinación. Bueno, eso es un cuestionamiento teológico que no es bien al caso porque el cristianismo siempre se ha separado en dos corrientes, pero eso no, un cuestionamiento personal de él, no de la iglesia presbiteriana. La ejecución de Miguel Servet, que lo El, amenazó de que no volviera. No el volviera. juicio y Ah, ejecución de Miguel Servet, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? A ver, detengamos un ratito para hablar de Calvino. Ustedes que han leído el libro Así fue Calvino, ¿sí? ¿Han leído o no lo han leído, muchachos? Porque yo le encargué que lo leyeran, ¿ah? ¿Sí? Vamos en eso, pastor. Vamos Está en 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 eso. proceso, pastor. eso.
un hermano me dijo, pastor, pero son como 200 tantas páginas. Es una lectura Yo sencilla, leí. es una lectura fácil. Te cuenta Yo la tengo, historia. Van pastor, Selman te cuenta la historia, te cuenta tengo un cuy. detalles, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, veamos así hablando un ¿Cómo poco se de llama, Calvino. Paco? ¿Quién fue el que alentó y va, para decirlo de otra manera, prácticamente le exigió a, a Calvino que se quede en Ginebra? ¿Quién fue? ¿Mm? Ah, ese detalle no sabe. Usted tiene que saber de Calvino. Debe saber más de Lutero que de Calvino. ¿Quién fue? Fue su mentor, creo, si no Pero me ¿cómo, equivoco, cómo su se llama? ¿Cómo se maestro. llama? ¿Cómo se llama? Es que somos presbiterianos, no ¿Cómo dijo, luteranos. cómo fue la pregunta, pastor? Miguel ¿Cómo se Cervel, llama no. cómo se llama el reformador que prácticamente lo confrontó y lo obligó, entre comillas, a quedarse en Ginebra? Porque él no quería quedarse en Ginebra, él quería dedicarse a escribir y se quedó como pastor en Ginebra. Su maestro, su mentor. Fue el Ya, teólogo también muy reconocido. me está floreando, ese puede ser cualquier No, persona de sí esa me época. acuerdo de la clase. Ay, ¿cómo Usted fue en dijo la que era ciudad, un pastor? Ah, ya, ahí pongo, Fue Guillermo, ese... Allá, dilo. Guillermo, ya puse casi todo, ¿ah? Padre, Ah, ¿quién dijo? Henry, vamos a poner acá. Pare. Ya lo dijo que Henry lo dijo primero. El internet, pastor, mi internet está un poco lento. Guillermo Farel. Guillermo Farel Guillermo fue su, Farel. su mentor, ¿no? Su mentor, Guillermo Farel. Muy bien, ¿no? Medio punto que dije mentora. No. Me está escribiendo cualquier persona que puede tener. Hasta Lutero salía con esa descripción, ¿sí o no? Ya, a ver, No, no. doy punto para este dato. ¿Cómo se llamaba la esposa de Lutero y la esposa de Calvino? De Lutero fue una ex monja. No, bueno, el nombre. Lutero fue una mujer, dice. No, ¿cómo se llama la esposa? Catalina de Bora, pues la famosa Catalina de Ah, muy Bora. bien, Leoncio. De Calvino no me acuerdo ya. Calvino, yo te ayudo, es Idelec de Bourg. Y de Letbourg, ¿no? Ah, Vamos a anotar acá. Ya, casado con Catalina Buenas mujeres de Dios, Leoncio. Buenas victorias. von Bora. Y Calvino, casado con Idelette de Bourg, ¿no? ¿Cuál de estas dos mujeres murió joven? Si usted ha leído el libro Así fue Calvino, ya lo debe saber. La La esposa de Calvino. Calvino. Muy Ah, bien, Calvino. lee la que muere joven, ¿no? A ver, Eso. otro detalle, porque vamos a decir, de Lutero sabemos mucho, Y pero Calvino a veces ignoramos un poquito las cosas. A ver, ¿de quién de cuál de estos dos personajes, Lutero y Calvino, su papá fue abogado? de de Lutero, Calvino. Lutero. De Lutero, De- Lutero. Martín Lutero, pastor. ¿Solo de Lutero? no, de Y Calvino, Calvino también, creo. secretario, Los dos fueron, De ¿no? los dos. Bien, Calvino, ¿qué Esta página carrera, no me leo. qué profesión tuvo? abogado. Muy bien, abogado. Lutero era cura, ¿no? Monje. Ujú. Sí. ¿Sí? No, está bien. Pero fue estudiante de Derecho. A ver, hablemos un poquito de su conversión. Lutero, ¿en qué momento, vamos a ponerlo así, ¿en qué momento, cuál es el momento de su vida donde él decide meterse en un monasterio? ¿Qué pasó? Cuando él se Porque va en una noche y es alcanzado por una gran tormenta y le ruega a una santita, no me acuerdo qué santita, y le promete que si lo salvaba él iba a meterse a las filas del sacerdocio, ¿no? De monjes. Muy bien, Y muy es bien, ahí donde él intenta cambiar su vida ¿en qué, muy bien. y deja el derecho. Don en Cristian, qué año, Leoncio? ¿En qué año? ¿En qué año, Leoncio? ya no se acuerda, no se acuerda. ¿En Ya, qué- está bien eso, está bien. Ahora otro. Calvino no tiene depende de un momento así en su vida, pero sí tiene un suceso que pasó en la universidad, donde, ¿qué pasó y por qué tuvo que salir huyendo de la universidad? A ver, en el libro Así fue Calvino está eso. Él estaba de estudiante, ¿no? Ahí en San Marcos,
y un día tiene que huir por Ah, su vida. ¿Qué pasó? por la persecución de... Espérate, esa sí la sabía. A ver, yo quiero escuchar a los demás también. Me alegra mucho mis hermanos que están participando, pero los demás, ¿qué pasó? Vamos, hermanos, anímense. Por la Pastor, A ver, persecución. Calvino Sol no va escribe a un dar detalles, tratado, rápido, pues, ¿no? Un ratito, Sol, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo fue lo de Calvino? bueno, según mis conocimientos, porque él dio como una charla o habló en contra en contra de la Iglesia Católica. Entonces, Está cerca, está algo así. cerquita, está muy Y, cerquita. y después ya, pues vino la persecución, como dice, algo Ya, así. voy a explicarlo para que lo anote, ¿ah? Ya, medio Calvino estaba- punto. Medio punto ya. Calvino estaba de estudiante y un profesor iba a dar una charla ya en la universidad donde estaba él. Vaya averiguando, el que me averigua qué universidad estudió, ya voy a anotar su punto. Pero fueron dos exilios. Escuche. No, tú estás, Leoncio, no te confundas. Tú estás hablando de exilios de Ginebra. Esto No, es todavía pasó tratado antes. que redacta. Estamos en la universidad todavía. Y Calvino estaba en la universidad y las ideas de Lutero estaban entrando en la universidad, como siempre pasa, y un profesor decide dar un discurso a favor de las ideas protestantes. No le voy a pedir que me diga qué profesor, pero ¿qué pasó? Calvino le escribió el discurso. Y cuando se enteraron, obviamente fueron a buscar a los responsables y chao, Calvino tuvo que salir huyendo de la universidad. Estudiar en la universidad es cosa de loco, decía uno por ahí, ¿no? Bueno, eso le pasó a Calvino, ¿no? Te vamos a poner acá, ¿no? Salió huyendo, y este medio puntito le vamos a poner a Sol, de la universidad. ¿Ya averiguó qué universidad es o no? En la Universidad de Orleans estudió leyes y en la Universidad de Boulogne estudió Algo de Burgues, leyes. Y en la 1529. Universidad de París estudió teología y literatura clásica. Muy bien, tremendo Yo nomás estudiante, sé la ¿no? universidad del año, nomás. Cristian se acaba, Tanto sabe. Cristian se acaba de inventar una universidad. Se le viene una universidad, ¿no? Por Algo de ¿Quiénes son? apoyar Burgues. ¿Quiénes son? las ideas protestantes. Es Algo de en 1529, pastora, que yo sepa, ¿o no? ¿En el año 1529 o...? claro, a ver, pregúntale a Google. Muy bien, este punto es para Sol, ¿ya? Bien, excelente. Hay que aprendernos la historia de Calvino porque muchas veces mira, normalmente los hermanos en los seminarios estudian más a Lutero y a Calvino poquito. Más que nada lo enfatiza más que nada en su teología, la predestinación, ¿no? Sus libros, pero nosotros somos presbiterianos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer un poquito más de la historia de Calvino, ¿no? De Lutero, por supuesto, hay que saber, pero Calvino también hay que hablar, ¿sí? También hay que hablar, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a avanzar un poquito, ¿sí? Nos hemos adelantado un poco porque antes de Calvino estaba Ulrico Zwinglio, Singlio. el rico Zwinglio. Ahora, algo de Ulrico, algo breve. Vamos a ver. Primero, lo mismo que pusimos. ¿Dónde fue reformador? ¿En dónde? Calvino fue Suiza, en Suiza, Ginebra, pero ya, ¿en qué ciudad? Alemania. No, ¿en qué ciudad? No, Suiza, país. ¿En qué ciudad de Suiza? A ver, arriba. La capital de Suiza, ¿cuál es? Zurich. Ginebra, pues. ah, Zurich, Zurich, no de Zurich, Ginebra, Zurich. Zurich. Zurich, Suiza, ¿no? A ver, preguntamos, entre Lutero, Zwinglio y Calvino, cuál de estos personajes fueron contemporáneos? Calvino es Calvino Consuelo. Con John Knox. No, de los personajes que están acá, A ver, Calvino con Zwinglio. Con Calvino Calvino con Consuelo. Zwinglio. Vino con fue siglos, sí, Calvino. contemporáneo de Calvino, perdón, De Sí. Calvino. de No, Lutero, de Lutero. de Lutero. Lutero es por con, ¿cómo se supuesto, llama? con Zwinglio. ¿Seguro? Zwinglio. Sí, Pregunta, Lutero con claro, Zwinglio. anote Sí. eso, anote eso. Vea, escuche. Y ahora, eh, ¿Zwinglio lo copió Lutero o Lutero lo copió Zwinglio? No, Ninguno de los dos. No, Son nadie se diferentes. Fueron independientes, llegaron independientes. a las mismas conclusiones y fueron independientes.
¿sí? Mira, esto es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando usted estudia el pentecostalismo, que fue el inicio del siglo XX, no es que surgió en una iglesia el pentecostalismo y se esparció. Cuando tú estudias la historia del pentecostalismo, esto otro capítulo de la historia, tú te das cuenta que en el principio del siglo XX comienza a haber distintos avivamientos en distintos países y en distintas culturas, casi contemporáneos todo este movimiento. Lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? En Topeka, por ejemplo, luego también pasó en la India, también pasó en Europa, pasó en Asia, ¿no? Entonces, muchas veces en la historia tú vas a encontrar esto, que no ocurre solamente, no solamente hay pre-reformadores, sino que cuando Dios levanta algo y lo levanta en muchos lugares, ¿sí? Lutero y Zwinglio fueron ambos reformadores, ambos llegaron a conclusiones muy parecidas, pero no tuvieron prácticamente conexión ideológicas. Cada uno por su lado fue llegando a las conclusiones que nos lleva a la reforma. Muy bien, vamos a enriquecer un poco esto. A ver, le cuento y usted respóndame. Lutero y Zwinglio, como contemporáneos, se quisieron poner de acuerdo. Establecieron 15 puntos de discusión, 15 temas para discutir, y solo en un punto no se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue ese motivo La de cena, señor. disensión? Muy bien, La Javier. cena del Señor, Santa Cena. No se puso de acuerdo con Lutero sobre la mesa del Señor. ¿Cuál fue la discusión? Más que nada, que Zwinglio lo creía un símbolo, ¿no? Sin embargo, Lutero, ¿cómo se llama la forma como los luteranos denominan esto? La Pero, consubstanciación. No, no vamos a perder en eso todavía. Bien, a ver, vamos avanzando un poquito. A ver, cuestionamientos de un Zwinglio. ¿Algún no hubo o no hubo nada? En todo caso, usted que estudió su historia, ¿qué cuestionamiento le haría? A ver, hermano. ¿Algún cuestionamiento tuvo Zwinglio o no? Nadie. A ver, Adi. Cambios de iglesia, ¿Qué? ¿Cómo? creo que Henry. son Sobre el cambios de bautismo iglesia. Cambio de iglesia, hermano. Usted me está inventando. ¿Qué o el pasa? Sí, el bautismo. pastor Sobre el vivió bautismo, O en pastor. la iglesia, algo, ¿no? con su esposa antes de casarse. Tampoco. ¿No No. es eso? Algo que nosotros podemos cuestionar. Le hablo de la historia, ¿no? Porque obviamente otras cositas pudo haber. En el caso de Zwinglio, lo que hemos mencionado en las clases es que él fue un cristiano que tomó las armas, ¿no? A diferencia de otros, él defendió con las armas la reforma. Y justamente producto de eso es que muere en combate. Lutero no muere en combate. Calvino no muere en combate. ¿Sí? Entonces, defendió con las armas la reforma. Muy bien, muy bien. Bien. A ver, antes de pasar a Persiguió a los... varios anabautistas también. ¿Cómo dice? Consintió su muerte. Persiguió también y ahí creo, me parece, consintió la muerte de los anabautistas. También, aunque eh, de la iglesia Swing no salieron muchos anabautistas, ¿ah? Pastor, la diferencia de Zwinglio con Lutero es que Lutero vivió en un convento, ¿no? A diferencia de Zwinglio. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Lutero era más erudito Así y es. Swing era más pastor, ¿no? ¿Algo así? ¿Puede ser? A ver, Javier, completa tu idea. Sí, lo que quiero afirmar es que Zwinglio recibió su educación bajo la influencia del humanismo y el renacentista de esa época, ¿no? Ya. En cambio, Lutero pues era académico, era catedrático, era profesor en la universidad, tenía otra visión. Muy bien, muy bien. No, te entiendo más o menos la idea de lo que quieres decir, ¿no? Eh, Algo que sí es cierto es que Lutero era profesor, Así es. ¿no? Perdón, Zwinglio era como lo que conocemos hoy como padre, ¿no? ¿No? Era un pastor de la Iglesia Católica. Eso tal vez también influyó en sus posturas y en la forma como realizaron su reforma. Muy bien.
A ver, un par de puntos más que vamos a tocar antes de pasarnos al siguiente capítulo. Eh, Hablemos un poquito de los 5 solas, ¿ya? A ver, ¿quién formuló los 5 solas? Calvino, Ninguno. Fue un, Uy, fue un bien, proceso. ¿quién dijo ¿Fue eso? Calvino? ¿Quién dijo eso? Fue un proceso. Yo creo que Leo. no fue. Exacto, fue un proceso. No es Ah, que no me Lutero se acuerdo. levantó y dijo, sola gracia, sola fe, solo Cristo. No, no, no. Fue un proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Calvino. Calvino establece muchos puntos doctrinales, pero todos esos puntos doctrinales se condensan en el famoso tulip, que es posterior a Calvino, ¿no? Lo mismo pasa con los solas. No es que Lutero de repente los planteó los solas, sino que fue un proceso de que resume en cierto modo el pensamiento de la Reforma. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito. Sola gracia. Vamos a hablar un poquito de esto para explicarlo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir un ratito y conversemos un poquito. Para estar seguro de que podemos manejar esto, ¿no? A ver, hermanos, vamos a hablar un poquito de sola gracia, sola fe. Primero, ¿cuáles son los 5 solas? Tulip. ¿Ah? Escritura, La gracia sola, solideo, solo gloria. Cristo, A ver, vamos, La depravación Sola total. escritura, de memoria, de memoria. Sola gracia. ¿Qué más? sola fe, Sola fe. sola escritura, solo Cristo. ¿Ya? solo Cristo, Y el último, sola gloria. solideo, gloria, ¿no? Ya está usted hablando en latín, ya, ¿no? Acá Leo, tengo un pavo, me dice, no sé a qué se refiere. Ya, cuando vayamos por Chocofán, el pavito, por favor, ¿ya? Y los patos. Muy Ya bien. ofensivo, ¿Mm? León. Muy bien. Vamos a poner acá. Sola gratia, sola Gracias. fide. ¿Qué más? Sola scriptura, Solo escritura. solus Solo Christus Cristo. Solo y ideo, gloria. solideo gloria. ¿Ah? Por ejemplo, Lutero, eh, si tú puedes resumir su vida y su conversión, ¿cuál de estos solas sería elegido para Lutero? Sola gracia. Sola fe, No. No, no, no. sola fe, Por eso es que digo que Fue no la es que, firma. Solo fe. no es que Lutero se levantó y dijo, sola gracia, sola fe, no. Cuando tú ves la historia de Lutero, hay un sola que aplica, o sea, obviamente los entendió los demás, pero hay uno que es el centro de su teología. Lo dijeron bien, ¿quién lo dijo? Solo fe, solo Cristo. sola Solo fe, sola fe, solo por la fe. Con una duda, ¿sola fe? ¿Será? No. Sola No, gracia. Dígalo con fe, dígalo con fe, a ver, dígalo con fe. Sola gracia. sola fe, Muy es sola fe. bien. Solo fide. Solamente. Leoncio, te faltó fea. Claro, Ah, faltó fe, porque ahí faltó fe. el justo por la fe vivirá, dijo Lutero. Pues claro, no esas Exacto, no obras. Solo exacto. El fe en Cristo, justo pues. por la fe. ¿Dónde queda eso, Leoncio? A ver, cítalo. El justo por la fe vivirá. Búsquenlo, Eso búsquenlo. está Rapidito. en los Romanos Un 1, Google, sí. Romanos 1:7, 17. Ya, muy bien, No, muy bien. Por ejemplo, a ver, Gálatas 3:11. vamos a ver un concepto de sola fe, ¿ya? Para poder estudiarlo un poquito. Y usted vaya anotando también, por cierto. Ah, ¿dónde está? Estoy buscando. ¿Dónde está esto? Ah, aquí está. A ver, alguien que lo lea, hermanito, alguien que lo lea. Yo voy a minimizar acá el cuadrito, que lo he puesto para ver quién está conectado. A ver, alguien que lo lea. ¿Ya? Repito. Sola fide o sola fe significa la salvación, ser declarado justo y perdonado ante Dios. Se obtiene única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Las buenas obras son un resultado de la fe verdadera, no un requisito para obtenerla o merecerla. Es simple, nos salvamos solo por creer en Jesús, confiando plenamente en Él, no por nuestras buenas acciones o méritos. Versículo clave tenemos ahí Efesios 2, 8 y 9 de la versión Reina Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues
es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Excelente. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo dicen amén? Amén, amén. Amén. Amén, amén. Ahora, contrastemos esto siempre en el contexto de Lutero. Lutero venía a la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy sigue pensando igual, donde todo es por méritos. Los méritos de los santos, los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen, etcétera. Y dice, y en las 95 tesis usted lo va a ver, la Iglesia Católica tiene el tesoro de los méritos, Así es. como una especie de créditos, de lo cual la Iglesia puede disponer para salvar a los que ella precise, o mejor dicho, sacarlos del purgatorio. Bueno, Lutero descubre en la Escritura que nosotros somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria. ¿Sí? A ver, Amén. entonces tú ves la teología de Lutero, si bien entiende lo demás, pero se centra en la ¿sola qué? Fe. Sola fe, la sola fide, ¿no? Acuérdese eso, ¿sí? Luego, en el camino, los reformadores, Lutero también, Zwinglio también, Calvino también, ¿no? Y podemos incluir también anabaptistas, John Knox, etcétera, etcétera, y otros nombres que hemos visto, van condensando y van descubriendo, sistematizando los solas en lo demás que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí? Vamos a hablar entonces un poquito de lo demás. Vamos entonces a hablar de la sola escritura. ¿Sí? A ver, vamos a proyectar y alguien me pueda ya. Javier ya leyó, ¿no? Otro más. A ver, lea, hermanito. Sola escritura. Hay una pantallita que no sé. Ya, listo. A ver, ¿quién se anima? Rapidito. Ya, sola escritura. Significado. La Biblia es la única autoridad infalible y final para la fe y la práctica cristiana. Esto significa que ni la tradición de la Iglesia, ni los concilios, ni el Papa, ni ninguna otra autoridad humana tienen el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios escrita. En simple, la Biblia y solo la Biblia es nuestra guía principal para todo lo que creemos y cómo vivimos. Muy Versículo bien. clave, Lea, 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 ahí está. ya, según de Timoteo 3:16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Excelente, ¿no? Ahora, una aclaración acá que es importante subrayar. El sola escritura significa que la Biblia es la única autoridad infalible, ¿sí? Y mire lo que estamos subrayando. No es que no existan otras autoridades, pero es la única autoridad infalible, ¿eh? Ninguna, ni el magisterio, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Ni el magisterio no tiene la misma autoridad infalible que tiene la escritura. Amén. Ni la tradición tiene la misma autoridad que la escritura. Pregunta para ustedes, así breve, breve, chiquito. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos magisterio y tradición. ¿Usted qué dice? Sí, tenemos, Por, por ejemplo, confesiones, tenemos Las confesiones. confesiones, las confesiones. magisterio en el caso de la iglesia presbiteriana es sus confesiones. Ajá. Confesión de Westminster, Mister y de. no Wittenberg, como alguno dijo por ahí. Confesión, ¿qué más? Mayor, confesión menor también de pastor tenemos. Catecismo mayor, menor, ¿qué más? Catecismos. Heidelberg, Catecismos. ¿no? ¿Cómo es? Los cánones de Dort, etcétera. Así es. Entonces sí tenemos magisterio, claro, nosotros tenemos ese magisterio, hay otras iglesias que tienen otro magisterio. El pastor, ¿podemos también añadir ahí el Turip, también como revisión para puntos de revisión como Claro, esto? el tulip es una reflexión, una Claro, claro. definición magisterial. Así es. Ahora, el tulip, nosotros creemos en el tulip, pero no tiene el mismo nivel de la escritura, Ah, no, no. ¿entiendes? Eso hay que tener mucho cuidado.
Pero sí tenemos magisterio, tenemos teólogos y doctores en teología que a lo largo de nuestra historia, no solamente en el presbiterianismo, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia, han definido las doctrinas y por lo tanto los tomamos en cuenta, pero ninguno de ellos ocupa el lugar de las escrituras. Por eso es que nosotros rechazamos, por ejemplo, un movimiento como Testigo de Jehová, donde ¿quién es el fundador de Testigo de Jehová? Juez Rutherford. Mm, Ya, ninguno de ellos, de los adventistas, ¿cuál es su profetisa principal? Allá, Elena la, White. Lena Los mormones, ¿cómo se llama Smith, su profeta David? Joseph Smith. Joseph Smith, el otro era Charles Russell, no Rutherford. Eh, ¿Ya? ¿Está bien? sí, pero los dos, pastor, ahí están los dos. Sí, 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 pero hay uno principal, La Russell. principal como cabeza, ¿no? Ya. Después vamos a Perú. Los israelitas del nuevo pacto. ¿Quién es su sensei ahí? Atacusi. Jonás Atacusi, el actual, El Cristo en actual la es Jonás, tierra. pero ¿quién es el fundador? Ah, Ezequiel. Jonás, Ezequiel, igualito. La diosa Atacusi, madre. Ahora tienen una, ¿no? Profetisa ahí, Corea. Sí, por ahí pero por Pucallpa, etcétera. ¿no? Usted puede mencionar un montón de gente. ¿Cuál es la característica común de todos ellos? Que las doctrinas de sus maestros, su magisterio, Son tienen el mismo teocráticos. nivel de infalibilidad que la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, estaba conversando con un amigo católico, tengo amigos católicos, y me hablaba del tema de Milei ahí en la iglesia esta donde fue Maldonado, Ah, del pastor Ledesma, y un poco como que se burlaba, ¿no? Y no, ustedes los evangélicos por eso se paran dividiendo, me dice, ¿no? Y yo le dije, pero ¿tú por qué asumes que esta gente es evangélica? Le digo. En primer lugar, ustedes piensan que todo el que no es evangélico, el que evangélico es todo el no católico. Entonces no meten en la misma bolsa con mormones, con testigos, con todo. Segundo, el hecho de que tú veas una iglesia que tenga una atmósfera o una idiosincrasia evangélica no significa que compartan nuestras doctrinas. ¿Cuál es el problema con muchas de estas iglesias libres o que han surgido en el siglo XXI? Que muchas de ellas ponen la doctrina de su magisterio al mismo nivel de la escritura, visiones, revelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito la sola escritura. ¿Tenemos tradiciones, hermanos, o no? claro. A ver, ¿cuáles serían unas tradiciones? Los Bautismo. católicos tienen un montón de tradiciones, ¿ah? Un montón. ¿Cuáles serían nuestras tradiciones? ¿Hay o no hay? Será el bautismo, ¿Qué Santa cosa es Cena. una tradición? No, el bautismo es un Los sacramento. sacramentos, ¿Qué cosa es eso. una tradición? Semana Santa, pues. Ahí está, por ejemplo, Semana Santa. ¿Manda, Navidad, Navidad, manda la escritura que celebremos Semana Santa? No. Navidad, Navidad. Navidad es otra tradición. Día de la madre. Y ahí Día está, del pastor. ahí Día está del pastor. el día del pastor que no celebran en la iglesia presbiteriana, por cierto, ¿no? No hay fecha, ¿sí o no? No se tiene que celebrar, pues, pastor. ¿Por qué se va a No, celebrar? pues el día del padre hacen dos por uno. Está en el Día del nivel, padre y día del pastor. está en el nivel de la tradición. Si no contradice la escritura, ¿podríamos hacerlo? Sí. Ahora, si contradice la escritura, ahí es otro tema, ¿no? Para ¿Qué el otras, regalo. Una consulta. qué otras ¿Puede tradiciones ser tenemos? cuaresma también, pastor? ¿Puede ser cuaresma? O sea, acá ¿Cuaresma? Cristian, en gracia de Dios celebran la cuaresma, no sabía, recién Puede me ser, enteré. no sé, la verdad, eso no sé. Es una tradición católica, Cristian. Ah, no sé, por eso Ya. le Uy, pregunto. Pero no. San Valentín, pastor. ¿Cómo está gracia de Dios? Ahora cuando vaya para allá, San preguntar. Valentín, dice, ¿qué Cristian me es ha eso? dicho que celebran la Los días, cuaresma. pastor. Pastor, va a ir a recibir su cuaresma usted. Sí, sí, sí. Cristian, voy a decir, Gracias a Dios. a gracia de Dios Yo voy a nada más ir le preguntaba, no sé, por eso escuché, pero no, escucha, no, le escucha. pregunté. Cristian, cuando vaya a tu iglesia, voy a decir, Cristian Villalta me ha dicho que acá celebran la cuaresma. No, yo ¿Sí? no le pregunto porque eso no me salió. Acá ¿No? Hay que hablar celebran, con su pastora. celebran Dice, ¿cómo que penitencia. estaba? ¿Qué está enseñando el pastor Madrid, por favor? Bueno, bromita, bromita, ¿no? Bromita. Muy bien, Pastor, una hermanos. consulta. Dime, Javier. Eh, he visto que en la iglesia presbiteriana son nosotros el ordenamiento, para ordenar a los pastores, siempre se estila a poner, ¿cómo se llama? Ahí La está, por ejemplo, y, ¿no? Son y tradiciones. entonces, eso también, primera vez. Son Y tradiciones. hablábamos con el pastor Alberto y a veces antes, en la prédica algunos presbiterianos se ponen Claro. eso también es, ¿Chuchalina? ¿Chuchalina? ¿Cómo se dice? Y te- sí, sí, sí. Chuchalina. Son no es, tradiciones, ¿no? Son tradiciones.
No sé cómo se llama eso, sí. Ahora, Ahí ya son tradiciones. ¿son válidas? Sí. ¿Van en contra de la escritura? No. ¿Podemos hacerlas? Sí. Las tradiciones no son infalibles. O sea, no es que sean mandato divino, ¿no? ¿Sí me entienden? La tradición. Bien, vamos a continuar ahora con la sola gratia. A ver, vamos a ponerlo acá y alguien lo pueda leer, ¿ya? Ya, a ver, ¿quién me ayuda? Ya leyó Javier, ya leyó León, Leoncio. Ya yo, pastor. Ya yo, pastor. Hola, por favor. Sola gracia, dice. Significado: la salvación es un don total inmerecido de Dios, concedido por su pura bondad y misericordia, no por algo que los seres humanos hayamos hecho para merecerla. Es la iniciativa y el favor incondicional de Dios hacia nosotros. En simple, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no podemos hacer nada para ganarla o compararla. Versículo clave, Romanos 3, 23, 24, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Totalmente contrario al sistema católico, ¿no? Por eso que todos estos solas fueron condenados en el Concilio de Trento. Toditos. Ya estamos poniendo en onda la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma. Bien. La sola gracia, ¿no? Que es algo que nosotros debemos predicar, enseñar, compartir, porque son los principios de la reforma. Excelente. Vamos entonces llegamos al penúltimo, no ponemos solas. Solus Christus. A ver, ¿de qué trata Solus Christus? A ver, ya, leyó Cristian. Alguien dijo una voz lejana, dijo, Pastor, ¿puedo leer? ¿Quién fue? Era Roger. Roger creo que fue. ¿Roger o Yo fui, pastor. Ya, listo, Fui lee, yo. lee. Solo Cristo. Jesucristo es el único mediador, el único camino y el único salvador entre Dios y la humanidad. No hay otro nombre, ninguna otra persona o ritual a través del cual podamos ser reconciliados con Dios o salvarnos. Él es suficiente. En simple, Jesús es el único puente entre nosotros y Dios y nuestro único salvador. Versículo clave, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Solo Cristo. La Iglesia Católica está llena de puentes, ¿no? Llena de puentes. En su teología, el Dios airado, enojado con la humanidad, un Cristo moribundo y crucificado, que no puede, prácticamente está limitado, y la Virgen María es la corredentora por eso, ¿no? Por eso ellos rezan a María, le cantan a María, y también a los santos para que le den una ayudadita, ¿no? Entonces, sin embargo, en la Escritura encontramos que no, solo Jesús, Jesús es suficiente, o como diría nuestros hermanos de un corazón, Jesucristo basta, ¿no? Que tranquilamente lo puedes traducir como solo Cristo, solus Christus. Muy bien, vamos a terminar entonces esta partecita. Había otro versículo, lo voy a leer, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, y yo creo que este es el epílogo, el corolario de la reforma, porque no es algo que lo pensó Lutero en su momento, pero en la reforma se fue definiendo esto a lo largo de la historia, es este de acá. Adán que lo lea. Ya leyó Roger, leyó León, Leoncio, leyó Javier, leyó Cristian. A ver, Yo, pastor. Ya. Solideo Gloria. Sí. Solo a Dios la gloria. Significado. Todo lo que sucede en el universo, incluyendo la creación, la salvación y toda la vida del creyente, debe tener como propósito supremo dar gloria a Dios. Toda la adoración, honor y alabanza le pertenecen a Él y a nadie más. En simple, todo lo que hacemos y especialmente nuestra salvación es para que solo Dios reciba toda la gloria y el honor. Versículo clave, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿No? Solideo Gloria. Si usted ha leído un poquito de la Contrarreforma, por ejemplo, ¿cuál es la frase de los jesuitas? ¿Cuál es el lema de los jesuitas?
¿Leyó algo de la Contrarreforma o no leyó ya? Ad maiorem gloriam Dei, para la mayor gloria de Dios, ¿no? Esa frase no es casual, esa frase es una frase que fue contrapuesta al Soli Deo Gloria de los reformadores, porque el Soli Deo Gloria encierra una verdad, encierra yo no puedo hacer nada excepto mi vida entregarla para darle la gloria a Dios. Sin embargo, el pensamiento jesuita es un poco diferente. Le da la gloria a Dios, pero su esfuerzo, su trabajo, su servicio, su militancia tiene que ver con la mayor gloria de Dios. ¿Sí? Por eso su frase es ad maiorem gloriam Dei, ¿no? Es un pensamiento distinto al pensamiento del protestante promedio. En resumen, ahora le hago una pregunta. Ahora vamos a ver de nuevo, bien, fíjese ahí, sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Cristo, soli Deo gloria. ¿Cuál de estos 5 solas es el que los católicos atacan por lo general cuando quieren destruir el edificio teológico de los evangélicos o de los protestantes? ¿Cuál cree usted de esos 5? ¿Cuál cree usted? Sola gracia, Sola, Piénselo bien. sola sola gracia. escritura. Muy bien. El sola escritura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos están opuestos a todo esto, pero todo eso ¿de dónde sale? Sale de nuestra doctrina y nuestra enseñanza, que nosotros ponemos a la escritura en un primer lugar. Y todo lo demás tiene que estar de acuerdo con la escritura. Si tú derrumbas el sola escritura, tú derrumbas todo el edificio Ujú. teológico de la iglesia protestante, del protestantismo y de la iglesia evangélica. ¿Sí? Una pregunta que un católico puede hacer de manera recurrente es, demuéstrame con la Biblia que ¿dónde dice en la Biblia sola escritura? Ya hemos hecho este ejercicio antes, no lo vamos a hacer ahora. Pero ¿cuál sería la respuesta de usted, teólogo estudiante? ¿Cómo demostraría con la Biblia el sola escritura? Segunda Timoteo 3:16, pastor. Por ejemplo, ellos, cuando tú lees eso, dice toda escritura, y en ese tiempo estaba el Antiguo Testamento, no estaba el Ah, Nuevo. ya, ya. Entonces, tomemos el... espere. Bien, lo hicimos la otra vez, ¿ah? No se acuerda ya. Pero es un ejercicio teológico que usted tiene que hacer porque cuando usted haga apologética, usted tiene que saber cuál va a ser el argumento para defender el sola escritura, ¿sí? Y cuando define el sola escritura, lo demás cae por su propio peso. Sola gracia, sola fe, solo Cristo y solideo gloria. Vamos a ir con nuestro repasito, ¿ya? Nuestro repasito. ¿A dónde nos ¿Y quedamos? ¿Sí? ¿Alguna cuál sería pregunta? la respuesta, pastor? Ya, yo le digo de manera breve, porque esto lo hicimos en un espacio largo de clase. Sí, sí recuerdo que lo dijo, pero no sé qué dijo. O sea, no recuerdo lo que dijo, pero sí lo que Hay mencionó. varios argumentos que usted puede usar. El primero, la expresión sola escritura no la vas a encontrar en la Biblia como no encuentras la expresión Trinidad, por Ujú. ejemplo. Pero Trinidad es una doctrina bíblica. O sea, si te van a decir, ¿dónde dice sola escritura? No lo vas a encontrar de esa manera. ¿Sí? Primer argumento. Segundo argumento, no necesitamos encontrar de manera explícita el sola escritura. Es una doctrina sale, ¿no? La podemos extraer de la escritura. Ahora, ¿dónde y cómo? Primer puntito ahí. Tú estudias la apologética de los cristianos del siglo primero. La apologética del siglo primero, la iglesia naciente, no fue contra los paganos, sino fue contra los judíos. Querían primero predicar a los judíos y también combatir al judío que perseguía el cristianismo. Y tú lo vas a encontrar en la escritura esto, en Hebreos. En Hebreos, la carta a los Hebreos es apologética cristiana del siglo primero. Ahora, ¿qué es lo que resume la carta a los Hebreos? Demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Con qué lo hacen? Con la escritura. ¿Qué usan para demostrar? No usan la tradición, no usan el magisterio, porque la iglesia judía tenía tradición y magisterio. Tenía, sin embargo, ¿con qué demuestran la mesianidad de Jesús? El carácter mesiánico de Jesús. ¿Con qué lo hacen? ¿Con tradición, con magisterio? No, lo hacen con la escritura. Tú vas a Hebreos y encuentras citas y citas y citas y citas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:19 también es un texto muy Léelo, claro. léelo, léelo, léelo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, otro versículo de apoyo a esta idea. Ujú. Ahora, segundo punto, ya dijimos, ¿no? La apologética del cristiano, del cristianismo del siglo primero. Segundo puntito, la postura de Jesús hacia la tradición y el magisterio de su época. ¿Qué le dice Jesús a los fariseos? Ustedes siguen tradiciones de hombres. ¿Cuál fue el choque de Jesús con la iglesia de su época, la iglesia judía? Fue chocar con la tradición y el magisterio. Ustedes escuchan a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿no? Escuchen todo lo que les dice, pero no hagan lo que ellos hacen. La postura de Jesús fue directa, chocó contra el magisterio y nunca los consideró infalibles. Si usted ve la escritura, Jesús nunca considera infalible ni a la tradición judía ni al magisterio judío. Sin embargo, dice, ni una jota, ni una tilde de esta escritura se dejará de cumplir. ¿Y dónde usted puede encontrar la postura de Jesús en la escritura? Muy simple, Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, ¿qué le va a decir? ¿No? ¿Qué le va a decir? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A los discípulos, ¿qué les dice? En la oración al Padre, ¿qué dice? Juan lo registra, dice, ¿no? A los discípulos le dice que el Espíritu los guiará a toda verdad. Y en la oración al Padre, ¿qué le dice? Tu palabra es verdad. Y cuando tú juntas todas las piezas, tú te das cuenta que Jesús era, por ejemplo, sola escritura. La tradición puede tener un valor, magisterio puede tener un valor, pero la Biblia, la palabra de Dios está por sobre todo. Es la única infalible. Eso sin mencionar el tercer argumento que es muy fácil. Salmo 119, muchachos. Salmo 119 es una exhortación de 22 secciones donde todo te dice la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra y la palabra. Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y puedo continuar toda la noche. ¿Sí? Eso es el principio epistemológico del sola escritura y también doctrina de la iglesia protestante. Por eso es que nosotros consideramos y creemos en el sola escritura. Respetamos tradiciones, respetamos magisterios, pero ninguno de esos, ni tradición ni magisterio, es superior a la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ese amén sonó sin fe, ¿ah? Amén. Amén. Muy Muy bien. distante, el micrófono está abajo. Está abajo, está abajo, está abajo. Muy bien. Un poquito para recordar los 5 solas, ¿no? Los 5 solas. ¿Eh? ¿Cuál es el de estos 5 solas? Es el menos predicado y el menos aplicado. Ahora, hoy, siglo XXI. Cristo. Sola gracia. No, ¿Sabe cuál es el menos predicado y el menos entendido y el menos aplicado? Cristo. El sol y Deo gloria. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en la sola gracia, la sola fide, la sola escritura, la sola Christus, pero el sol y Deo gloria te va a llevar a algo, te va a llevar a plasmar todo lo que tú has creído en acciones concretas de tu vida que le den la gloria a Dios. Tú puedes levantar la mano en el culto todos los gloria a Dios, como no, muchos hermanos, no, gloria a Dios, todos los días, todos los cultos dicen gloria a Dios, pero después estás vendiendo cosas, ¿no? Alterando su precio, después estás metiéndote en negocios turbios, pero gloria a Dios. El Solideo Gloria es el más difícil de todos, porque ya no implica solamente una comprensión teológica, sino implica también una acción práctica, una aplicación de la doctrina en la vida práctica, que es lo que más le cuestionan a la iglesia evangélica del siglo XXI. Por eso el Solideo Gloria es algo que debemos predicar y enseñar. Dale la gloria a Dios en todo lo que haces, en cada acción, desde la más pequeña hasta la más grande. ¿Sí? Solideo Gloria. Amén. Y gloria a Dios por el patito que van a llevar al intensivo. Será motivo para caer por ahí. ¿Ya? Me guardan una presa. Bien, continuamos, muchachos. Ya vamos a ir. Vamos terminando nuestro repasito para luego después cerrar el legado de la reforma.
Esta pregunta estaba interesante, ¿no? El Sola Escritura. A ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos acá. Ya. De los 5 solas ya hemos hablado bastante. Espero que haya tomado nota. Vamos a dejarlo ahí. A ver, Calvino, Zwinglio, Lutero, pero también hubieron más personajes, ¿no? No vamos a dar nombres, de repente solamente movimientos. Los famosos anabaptistas. A ver, una descripción, algo, ¿qué caracteriza a los anabaptistas? Dígame, varias cosas hay, ¿ah? Pero ¿cuáles? No A ver. bautizaban niños. El bautismo, Por ejemplo, bautizaban adultos, muy bien. ¿Qué más? ¿Mm? A ver, a ver. ¿Es lo único? ¿Se hicieron radicales, pastor? O, Ya era, sí, muchos de ellos se hicieron muy radicales. claro, pero por Recordemos una causa. Münster, por ejemplo, Ahí está, sí, ese, él. donde hubo toda una ciudad, la tomaron para implantar el reino de Dios, ¿no? Ujú. Una teocracia. Pero bueno, fueron también perseguidos, fueron también reprimidos, ¿no? Y muchos tuvieron que emigrar a otros lugares para poder sobrevivir. Pero ¿qué más? Las características doctrinales, en muchas parecidas a la Reforma, pero en otras muy características de ellos para la época, para su época. ¿Cuál fue? Bautizaban adultos. ¿Qué más? La forma de bautismo. ¿Estaban de acuerdo con todo o tenían diferente? Tenían Lo dos vamos grupos. Tenían dos grupos, ¿no, pastor? Tenían dos grupos. a ver, ¿cuáles eran? Lo hago la Ah, pregunta sencilla. ok, ¿Bautizaban por aspersión, por ablución o por inmersión? Inmersión. sí, sí, Bautismo por inmersión. Si sí, bien en sí. sus primeros momentos eh, practicaron la aspersión y la ablución, sin embargo, con el tiempo todos derivaron al bautismo por inmersión. Esto lo dijo Henry, así que vamos a anotarlo, Henry. Julio no lo escucho hasta ahora todavía. ¿Ah? Bien. A ver, vamos a ver. A Pastor, y, ver. pastor, esos dos grupos que tienen los anabatistas, ¿a cómo lo diferenciamos los generales? Creo que es uno de ellos. O bautistas generales. Si mal Bautistas no me equivoco. generales y bautistas, ¿qué más? Particulares, creo, particulares. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Eso quería que me lo diga. No, 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 no saco bien. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre bautistas particulares y, a ver, vamos a anotarlo acá, particulares y generales? A ver, ¿cuál es? Sí, eso es lo que yo le he puesto. Pero, ¿De acuerdo o no? ah, A ver, a ver, a ver. ¿Nadie? pastor, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. A ver, Cristian, de nuevo di tu pregunta. no, La diferencia entre ¿cuál es la bautistas diferencia entre los bautistas generales y generales particulares? y particulares. ¿En qué se diferencian? Porque creo que había uno, no me acuerdo qué. A ver, a ver. ¿Ah? O no sé, a ver. Cristian, anota el punto, pero no anota el dato. A ver, muchachos. ¿Nadie se acuerda? Los rebautizadores, ¿no? Era muy sencillo. ¿Sí? Un grupo estaba cercano al calvinismo. Recuerden que muchos habían salido de la iglesia de Ginebra o de la iglesia, ¿no? La Reforma de Calvino. Y otro grupo ya se habían alejado del calvinismo. ¿Sí? Particulares y generales. Ahora, Cristian dice Anabaptista. En realidad esto es más relacionado con los bautistas. ¿Sí? Bautistas. Los particulares y los generales. Unos más cercanos al calvinismo y los cercanos al arminianismo. Hay que recordar que esto es posterior. ¿Sí? Bien, ¿alguna característica más del anabaptismo? A ver, algunos degeneraron en movimientos radicales. Y acá Los vamos a poner el dato. Münster, radicales. Ajá. Münster. ¿Está bien? Münster. Bien, algo más que los anabaptistas. A ver, ¿qué más? Separación iglesia-estado, muchachos, se han olvidado ustedes, ¿ah? No, separación de iglesias. ¿Sí? Recuerda que Es- hasta ese momento todavía como que estaba todo unido, es más, hasta Calvino quiso hacer una teocracia. Ahora, una cosa muy curiosa, ¿no? El anabaptismo empieza
queriendo imponer una teocracia, es decir, un Estado y una iglesia-Estado, pero fracasa tan rotundamente y son tan perseguidos que ellos después adoptan el pacifismo, también lo vamos a poner acá, y la separación definitiva entre iglesia y Estado. Estado. ¿Sí? Todo. Las creencias divergentes de algunos también, y no todos creyeron en el milenio también, pastor, en ese aspecto. Ya, fueron también movimientos que tuvieron mucho escatología, ¿no? Sí. Mucha escatología. De repente por ahí, si tú lo ves desde esa perspectiva, y eso lo ha heredado mucho la iglesia bautista y pentecostal, porque son teológicamente, ellos son herederos de los anabaptistas, teológicamente, no en todo, pero mucho, en mucho. Sin embargo, tú vas a darte cuenta que en la iglesia presbiteriana no le damos tanto énfasis a la escatología, ¿se ha dado cuenta o no? Sí. No hablamos mucho, ¿sí o no? Sin Pastor, pero embargo, ahí nacen los dispensacionalistas, vamos a decir, las dispensaciones. no, eso viene después, el Después. presbiterianismo en el siglo XIX, Ya. siglo XIX o siglo XX, no me acuerdo bien, pero por ahí. Pero no, sin embargo, tú vas a ver todas las iglesias que tienen esa doctrina de los anabaptistas, eh, bautistas, pentecostales, etcétera, todos son muy escatológicos y además Ujú. tienen muy definida Sí. su escatología. ¿Sí? Ujú. Énfasis en la escatología. Ya vamos a terminar, chicos, ya vamos a terminar. Ya, pasamos a otro puntito, ya los anabaptistas bastante hemos recordado. Vamos a terminar hablando de dos puntos nada más. Rapidito, la reforma en Inglaterra y en Escocia. A ver, ¿cuáles son los personajes principales? En John, Inglaterra, ¿quién fue? Fue un rey. ¿No se acuerda el rey, no? Inglaterra. ¿No se acuerda? Enrique, ¿Y a Enrique qué? ocho, Enrique, octavo. Ocho, ocho. Acuérdate el chavo el ocho, Enrique VIII. El rey de las muchas esposas. ¿Cuántas esposas Ah, tuvo? ya. Averigua cuántas esposas tuvo. 6. Seis esposas. Bueno, le ganó a la mujer samaritana, ¿no? Seis esposas. Mandó a matar varias de ellas porque buscaba a su heredero, varoncito, tuvo hijas, no tuvo hijos, solamente tuvo uno, ¿no? Que justamente fue, ¿no? Que fruto de Ana Bolena, ¿se acuerdan de Ana Bolena? ujú, Eduardo, un rey que gobierna muy poquito porque muere joven y después se luchan el trono las hijas, ¿sí? Las hijas. Bien, él trajo, ¿cómo se llama la iglesia de Inglaterra? ¿Cuál es el nombre oficial? ¿Cómo se llama? decía, Fundador del Anglicanismo. militanismo. Hermano, tengo que estudiar, ¿ah? Sí, sí, sí. Anglicanismo. Sí, muy bien. Hablemos de Escocia. ¿Quién personaje principal en Escocia? Hubieron varios, pero uno, John Knox. John, John no. John Knox, ¿no? John Knox. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir de John Knox? Deme. También tenemos que aprender de John Knox. No, Somos no. cristianos, ¿sí o no? ¿Cuál fue la obra de John Knox? Él fundó la iglesia Presbiteriana. presbiteriana que fue influenciado por Calvino Fue, claro, él estuvo en Ginebra, en Ginebra. Ajá. Calvino, ¿no? Él adopta la doctrina La reformada doctrina. y el gobierno presbiteriano. Se había ¿Sí? también convertido en un líder no me acuerdo, de la reforma. Obvio, estamos hablando de reformador. Ya, ya. Sí. Fue en Escocia, eso sí, en Escocia, Escocia. Ya, el gobierno presbiteriano, que ¿cómo se llama el gobierno presbiteriano, hermanos? ¿Cuál es su nombre oficial? Mm, Democrático democrático. representativo. Representativo. Exacto. Colegiado. También, Ya, claro, de colegiado. sí, muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Para aprender un poquito de Knox. Algo ocurre, ¿no? Se habla, se recuerda a Knox, pero nosotros los presbiterianos debemos recordarlo muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál fue el cuestionamiento que tuvo Knox? Hubo uno particular. Hola, hola. ¿Cuál fue el cuestionamiento que tuvo Knox? El cuestionamiento, Claro. ¿Cuál fue el cuestionamiento que tuvo? Se le acusó. ¿De qué se le acusó?
De misógino, mujeres, hermanitas, acuérdense de esto, ¿ah? Misógino, Y machista, misógino. misógino. ¿Por qué? Porque él, por la coyuntura política, se puso a, a despotricar contra las reinas, porque había una Ujú. reina que era católica y quería ocupar el poder, y él, por oponerse a esa reina católica, no tuvo la prudencia, generalizó y prácticamente llenó Europa de libros y escritos y artículos donde hablaba acerca de que la mujer no podía gobernar, la mujer no tenía la inteligencia, etcétera, ¿no? Pero se le fue, pues, ¿no? Excedió porque luego sube al poder y sabe él que es una reina que era protestante y ya no sabe, y obviamente lo miraron mal. Se le acusó de misógino, aunque sus biógrafos dicen que él no era misógino, solamente fue por un tema de fervor político, ¿no? Una lección para nosotros también, uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que cae, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en algunas cosas que podemos decir que se pueden malentender. Hola, 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 Ajá, hola, dime, hola. te escuchamos, te escuchamos. Ya, vamos a la parte última. Mayday, 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 te estaba llamando, Leoncio. La última parte, ¿Me, muchachos. me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Mm. La última Ah, parte, recién prácticamente, se que activó. vayamos al descanso. La contrarreforma. Hay mucho más para hablar, la reforma en Francia, la reforma en los Países Bajos, etcétera, la reforma en España, pero vamos a hablar solamente de resumen de esto. La contrarreforma. ¿Sí? A ver, dígame algo de la contrarreforma. En primer lugar, ¿qué cosa es la contrarreforma? Es la, La oposición. digamos, la reforma que aplicó la Iglesia Católica para defender la reforma protestante Para de Lutero. defenderla, para defender la reforma Para, protestante, No, no, para no, no, atacar, para es para, atacar, com- pues, contrario. para ¿no? combatir, para Para combatir. combatir o atacar la reforma de Entonces, Lutero. fue la reforma hecha por la Iglesia Católica. Ajá. Pastor, el contexto histórico dice que la contrarreforma llegó después de que Martín Lutero creara la reforma protestante, separando la iglesia en dos. La contrarreforma se creó para establecer bien los cimientos de la iglesia, dice. Ya, muy bien. Esa es una postura posiblemente protestante. Si tú vas a los católicos van a decir que ellos también tuvieron sus propios reformadores, ¿sí? Que quisieron reformar la iglesia, pero sin llegar a los extremos que llegó Lutero, Ujú. ¿no? Y que luego cuando apareció la reforma protestante, pues obviamente la reforma católica se hizo militante, ¿no? Por cierto, acá ajá, vamos a agregar un nombre que nos hemos olvidado acá en el humanismo. ¿Quién fue el humanista que fue cercano a la reforma, aunque nunca se decidió en apoyar a Lutero? Le voy a dar una pista. Erasmo. De Rotterdam. Exacto, un humanista que fue muy crítico de la corrupción de su tiempo, todo lo que hemos visto, fue crítico, pero él no quiso meterse en líos, no quiso ensuciarse las manos, lo acusaron de eso justamente, y a tal punto que quedó tan tibio que los católicos lo consideran protestante y los protestantes lo consideran católico, ¿no? Y Erasmo de Rotterdam, que fue un excelente humanista, un tremendo humanista, un sabio, a él debemos, por ejemplo, la famosa, cuando usted estudia griego, la pronunciación erasmiana. ¿Qué cosa es? Es la forma como Erasmo comenzó a enseñar el griego y a rescatarlo para poder estudiarlo en la iglesia. ¿Sí? Tenemos muchas, muchas cosas que Erasmo de Rotterdam hizo, ¿no? Bien, Erasmo de Ya. Rotterdam entonces un humanista clave en la reforma. Vamos terminando acá. Contrarreforma. El movimiento económico, pastor, no nos olvidemos de No, eso. ecuménico viene muchos siglos después. ¿No es esto? Vamos a hablar aquí. Hubo un evento histórico crucial en la Contrarreforma. Un concilio. Ajá. ¿Cuál fue? El, eh, ¿Cuál el fue? noveno concilio económico de la Iglesia De cómo, Católica. ¿Cuál fue? ¿No se acuerda? Uy, hermano, hay que estudiar. Concilio de Trento. Exacto, el concilio concilio de de Trento, Trento. que Antes fue del en qué economismo, año? ¿no? Antes del movimiento económico por En Pío 1500, IV, ¿no pasó? exacto, 1569. Ahí termina.
Fue un proceso largo de 5 años más o menos. ¿Sí? Mateo cuarto. 1564, dice. 63, perdón, me he equivocado. ¿No? 63. ¿Sí? Comenzó en 1545 y Ujú. termina en 1563. ¿Sí? Ahora, Concilio de Trento. Pregunta para ustedes, ¿por qué fue la ciudad de Trento? ¿A qué se debió que fuera en Trento y no en otro lado? Mm, el corazón del catolicismo. No, por presión del emperador Carlos V, que quería que sea en sus territorios. Ujú. ¿Eh? Ya. Muy bien, el Concilio de Trento, que hemos estado visto de manera muy detallada, pero en breve. ¿Qué hizo el Concilio de Trento? ¿Qué decidió? Una de sus definiciones. ¿Cuál fue? Anatemizó al protestantismo. ¿Qué quiere decir esto? Rechazó todas las doctrinas que la Reforma había rescatado, sola gracia, sola fe, una por una las rechazó todas. Es más, confirmó sus doctrinas propias y anatemizó, es decir, declaró malditos a todos los que crean en los principios de la Reforma, provocando la ruptura definitiva con la iglesia protestante. Y hasta ese momento todavía había gente que podía decir, puede ser que nos podamos reconciliar con la iglesia y volver al, ¿no? ¿No? A lo que se... Sí, se aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto, dice, a los dogmas, la disciplina Exacto, y el exacto, papado. exacto. Por ejemplo, doctrinas fundamentales del, ¿no? O la más importantes, la transubstanciación, Así es. ¿sí? ¿Qué más? Fortalecimiento de la figura papal. Exacto, la infabilidad papal, aunque eso vino Así es. después, ¿ah? Pero Ajá. la figura del La papa, ¿qué más? revitalización de la meditación y la oración, así como el control de las... Los santos y la Virgen, Exactamente. ¿no? La tradición y el magisterio, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, reafirmó un El montón. impulso de la formación de más cofradías y hermandades. Exacto, también no todo es negativo, ¿ah? No todo es Ajá. negativo. Combatió la corrupción en sus filas. Se pusieron muy estrictos Así es. y promovió la unidad católica. ¿Sí? Algo que podemos aprender, por cierto, ¿ah? Trabajaron mucho con la gente necesitada, comenzaron a tener un corazón misionero, etcétera, 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 cosa que los evangélicos deberíamos aprender si queremos crecer también. ¿Sí? Algo bien cruel también, pastor, es estas medidas junto con la Inquisición y las guerras de Exacto. religión pretendían detener el avance del protestantismo. La Santa Inquisición Exacto. y la guerra de religión. Como describía un historiador a la reforma que hizo Isabel la Católica en España, fue un movimiento Ujú. santo, piadoso, pero intolerante. Intolerante. No sé cómo se puede conjugar esas tres cosas, pero, ¿no? Acá vamos a poner, una reforma santa, piadosa e intolerante. Acá podemos agregar algunas cosas más en este punto, ¿no? Se fomentó el misticismo. O sea, todo lo contrario a las escrituras. La escritura es decir, me despojo del misticismo y me enfoco en lo que dice la Biblia. Bueno, esto fue el contrario, fomentó el misticismo, las visiones, etcétera, ¿no? Y ya vamos a decirlo así, muchas de estas cositas han vuelto a suceder en la iglesia evangélica también. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a hacernos un descanso de 15 minutos y cuando volvemos, a ver, ¿qué hacemos primero? ¿Tomamos la prueba, ya que está fresquito lo que hemos repasado, y luego cerramos con el legado de la reforma? ¿O hacemos el legado de la reforma y luego la prueba al final? La prueba, ¿Podría pastor. retroceder un poco de los reformadores, por favor? Si quiere tomar captura, come captura para que repase. No, Pastor, antes de la primero la contra- prueba. Sí, Ya, primero la mejor, porque prueba. después me olvidaron. Me olvidaron. Me voy a olvidar, espero que se los acuerde. reformadores. Voy a copiar esto y lo voy a poner en el chat de WhatsApp, ¿ya? Gracias, Ah, pastor. ya, gracias, pastor. Ahora, no vaya a pensar que es lo Eh, único que entra en la prueba, ¿no? Ah, no, no, no. Un poquito más.
Bien, a ver, un ratito, déjenme buscar mi WhatsApp, que no sé dónde lo he dejado. Ya. Ya, hermanitos, vamos descansando, volvemos dentro de 15 minutos, Gracias. y vaya repasando. Yo lo dejo en el WhatsApp ahorita. Listo. Ya, descansa, hermanito. Ya, Finalmente, pastor, gracias. volvemos.